permite hacer esto cada sábado de tarde. Agradecemos a nuestra preciosa comunidad de Espinar que nos permite compartir con ellos este momentito y este espacio a otras personas para que puedan acompañarnos. Bendiciones todas. Y si estás feliz, suena la bocina una vez más y hazle saber a la vecindad que aquí estamos en el nombre de Dios. Bendecido, bendecida seas. Yo tengo por aquí algunos nombres que me gustaría aprender y usted me dice en qué espacio está usted. Yo sé que aquí están con nosotros la familia Coto. ¿Dónde está? Muy bien, bendición por allá, así sea. Dios te bendiga. Gamaliel, Mimi y Evelyn, ¿dónde están ellos? Que me toque bocina. ¿Dónde? Allá. Gamaliel, Mimi y Evelyn, la Jeep, ¿dónde está la Jeep? Ah, allí, muy bien, así sea, para saber. Agustín y Nerdy, ¿dónde está Agustín y Nerdy? Ah, bendecido, bendecido Agustín y Nerdy. Muy bien, tengo a Florencio y a Eddie, que yo sé que están por aquí, bendecidos sea Eddie, Dios te bendiga. Te amamos en el alma. Eddie y Florencio son gente bien especiales para mí. Y también tengo por aquí a Rosita. A Rosita, ¿dónde tengo a Rosita? Por allá, por aquí, amén, por aquí, bien bendecido. A Nidia, ¿dónde tengo a Nidia? Muy bendecida grandemente, muy bien. Tengo también por aquí a Freddy y esposa. ¿Dónde tengo a Freddy por aquí? Muy bien, bendecido. Tengo por allí a Liz y familia. Bendecido por allá, amén. Teo, por aquí tengo a Joy y a Enid por allá y Joy por aquí. Dios te bendiga grandemente. Tengo también a Pito y a Diana. ¿Dónde tengo a Pito y a Diana? Bendecido, amén. Gracias, Pito. Dios te bendiga, Diana. Gente bien especial para mí también. Parte de los cariduros que están botados por acá, por el área de Aguadilla. Dios te bendiga y salúdame a la familia ya de nuevo cuando nos veamos en Fajardo. Y tengo también a María. ¿Dónde tengo a María? Más lejito por allá. María, Dios te bendiga grandemente. Bendecida. Y tengo a Unil y a Wanda también aquí. Tengo al pastor Juan González y familia y a cualquiera otra que se me haya olvidado. Voy aprendiéndome los nombres. Pastor Segarra, pastor, Dios te bendiga también con nosotros aquí. Una vez más, dale un bocinazo de bienvenida a todos los que aquí estamos. Amén. Gloria a Dios. Así sea. Y abramos la palabra de Dios desde esta manera. Mira, yo quiero decirte que en esta tarde, al concluir las horas del día sagrado, una de las cosas lindas que tú y yo podemos ver y podemos compartir al mirar la palabra de Dios es el hecho de que la voz de Dios siempre ha estado disponible para nosotros. Siempre. Lo vimos esta mañana en la iglesia. Ni siquiera la autoridad del pecado. Me piden que dé un saludo muy especial al pastor Reyes. Amén. Bien agradecido. Ese es el nuevo presidente del área del sur que está conectado ahora mismo. Mandó un saludo especial para todos nosotros. Pastor Héctor Reyes, amigo especial. Bendecido sea allá desde el área sur donde está conectado con nosotros y que la familia sea una vez más bendecida siempre en el nombre del Señor. La voz de Dios nunca ha cambiado para con nosotros. La palabra de Dios dice que a pesar de que el pecado se introdujo en la obra creadora de Dios, siempre la voz de Dios permaneció con nosotros. Los hijos de Dios, aun cuando fallaron, aun cuando se alejaron de Dios, aun cuando cambiaron su estatus de perfección con Dios, la voz de Él permaneció en sus oídos y Dios siguió acercándose a sus hijos. Y la evidencia está en los 66 libros que tiene la Biblia. Dios nunca dejó de hablarnos. Su voz siempre ha estado presente para bendecirnos, como lo hizo en el jardín del Edén. La Biblia dice que Adán y Eva eran personas bendecidas en el nombre de Dios. Eran personas que representaban la autoridad de Dios y eran personas
que habían recibido de parte de Dios las instrucciones de lo que debían hacer. Tanto quiere Dios compartir con nosotros su voz, que Dios le permite, había hecho, y Génesis capítulo 1, era bueno en gran manera. Y de esa misma manera, cuando Dios le trae a Eva delante de Adán, él pasa revista sobre lo creado y se pone feliz diciendo que lo que Dios ha creado es bueno en gran manera, diciendo: tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, tú serás llamada varona, porque del varón saliste. Adán pasa revista sobre todo lo creado y comienza a ponerle nombre por la autoridad de Dios, porque la voz de Dios aparece para decirnos a nosotros que somos personas bendecidas en el nombre de Dios. Amén. Y a eso tú debieras decirle un amén bien grande desde tu carro. La razón es porque no solamente tú eres una persona bendecida, es que Dios te puso en esta tierra para hacer bendición donde quiera que tú fueres. Eso Dios se lo repitió a Abraham, se lo repitió a Isaac, se lo repitió a Jacob y lo repitió durante toda la Biblia para todos nosotros, diciendo que tú y yo somos bendición donde quiera que vayamos. Si es así, entonces te debo recordar una vez más que proféticamente hablando, la voz de Dios volverá a estar presente en el tiempo del fin. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, decisión del ser humano, yo entraré a él, decisión de Dios, cenaré con él, bendición de Dios, y él conmigo, la bendición que nosotros recibimos. Quiero volverte ahora a recordar que en Apocalipsis 3:20 dice que hay unos beneficios si tú y yo recordamos, sintonizamos nuestros oídos o aceptamos que la voz de Dios estará en juego en los días finales. Y que tú y yo necesitamos conocer la voz de Dios. Pastor, pero es que Dios siempre no habla a través de voz audible. Tú tienes razón en eso. La Biblia dice en Job capítulo 33 que Dios tiene 3 maneras de hablar. Eso está allí en la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que a Dios le encanta que sea en voz audible. Desde Génesis hasta Apocalipsis. A Dios siempre le ha encantado hablar. Y se acerca a nosotros como uno de nosotros para poder hablarnos. Y ese es el caso de esta mañana. La palabra de Dios dice que de la misma manera que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, lo hizo porque tú y yo necesitábamos saber qué significará la voz de Dios en los tiempos finales y por qué es importante para nosotros. El llamado, por un lado, es para que su iglesia entienda que la voz de Dios estará presente para los hijos de Dios en los días finales. Y la voz de Dios será un llamado para toda persona que de alguna manera conoció algo de Dios, pero no pudo entrar. Conoció algo de Dios, pero no pudo aceptar. Conoció algo de Dios, pero no estaba totalmente convencido. Algún familiar nuestro, algún vecino nuestro, alguna persona en el mundo entero que por alguna razón tenía sus dudas, si lo amo o no lo amo, si soy cristiano o no lo soy, o como Nicodemo, que seguía a Jesús a distancia, o como Pedro, que seguía a Jesús de lejos, o como muchas personas que creían que él era alguien especial, pero no sabían todas las cosas acerca de él. Los discípulos tampoco lo sabían al principio. ¿Con quién andamos?, dijeron ellos en Marcos capítulo 4. ¿Con quién andamos? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es la persona con quien andamos? Si es así, es por esa razón que Hebreos capítulo 1 es relevante para nosotros. Dios nos habló de muchas maneras y de muchas formas. La palabra escrita, su primer libro, la naturaleza, por los profetas, de muchas formas, por ilustraciones, a través del santuario, a través de cosas visibles, pero en estos últimos días, Dios ha decidido hablarnos por medio de su Hijo. Necesito que sepas que la voz
de Dios audible es la presencia de su Hijo Jesús en esta tierra. Gloria a Dios por eso. Por esa razón, Jesús se atrevió a pronunciar una declaración como esta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dijo, si nos muestras al Padre, eso será suficiente para nosotros y creeremos. Pero la voz de mi Creador dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y todavía tú no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios por eso. Ahora, si es así, te invito a que tú abras tu Biblia conmigo, la tomes en tu mano, allí donde está en tu carro. Toma tu Biblia en tu mano y repite conmigo desde allí. Yo lo voy a repetir corrido y tú lo repites corrido desde allí, desde tu carro. El voto de la palabra de Dios una vez más, para que tú y yo compartamos esa bendición. Dilo conmigo. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Yo puedo hacer lo que ella dice que Hoy puedo aprenderé de ella, hacer. Hoy aprenderé de ella. con mente alerta y corazón receptivo. Con mente alerta y corazón receptivo. Y por la gracia de Dios, Y por la gracia de Dios. nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Amén. Eso que tú y yo acabamos de hacer es una confesión de fe de que nosotros creemos que eso que está ahí escrito es palabra de Dios para nosotros. Es nuestro libro guía en el 2022, en los años anteriores y en los subsiguientes. Si es así, entonces yo te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Tú sabes una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios, que Dios dice cosas y le gusta probarlos bien rápido. Así que si tú miras un poquito antes de Lucas 19, hay una declaración de Jesús en Lucas 18, 27 en adelante, diciendo que lo que era imposible para los hombres, posible era para Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Lo dijo porque acababa de mencionar que era bien difícil para los que aman las riquezas más que a Dios. Era bien difícil que entraran al reino de los cielos. Los discípulos se espantaron porque todos ellos esperaban prosperidad en el reino de los cielos. Jesús les había dicho, síguenme y los convertiré en pescadores de hombres. Jesús les había dicho, ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que descienden continuamente hasta el Hijo del Hombre. Ellos habían visto que valía la pena caminar con Jesús y que había bendiciones en abundancia, pero no conocían del todo que ese era la voz de Dios encarnada entre nosotros. Así que Jesús va a tomar un ejemplo de su tiempo para nosotros, una historia, un evento, para decirnos la importancia de la voz de Dios, a lo que yo llamo, atrévete a cambiar, su voz te lo pide. ¿Escuchaste? Atrévete a cambiar. O personas que dicen, mira, pastor, a mí me criaron de esa manera y así también yo crío adelante. Yo no tengo pepitas en la lengua. Yo digo la verdad así como soy. Algunas personas dicen, mira, tan feo como tan franco. Y siguen inventándose expresiones, tratando de decir que nosotros somos de esa manera y así tenemos que seguir el resto de nuestra vida. De hecho, una vez en Puerto Rico se inventó una canción diciendo que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Algo que está totalmente en contra de la palabra de Dios. Puede ser una excelente canción, pero no sirve conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que nosotros tenemos la autoridad y el llamado de parte de Dios, de su voz, de que podemos cambiar en su nombre. Alguien dijo, bueno, si del cielo te caen limones, expresiones meramente humanas, pues aprende a hacer limonada, porque no vas a evitar lo agrio. No. La Biblia no habla de esa manera. Tierra.
Y habiendo entrado Jesús en Jericó, pasando por allí, he aquí un varón llamado Zaqueo, tú conoces la historia, el cual era el jefe de los publicanos, o el principal de los publicanos, el dueño de toda la nomenclatura, de todo el negocio del cobro de impuestos o de los publicanos, y era rico. Mira las características que la palabra de Dios da. Pero además de ser rico y además de ser el principal de todos los publicanos, también procuraba ver a Jesús. Él quería saber quién era Jesús, quién fuese él, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Así que Lucas 19 empieza diciendo que se oyó que Jesús estaba entrando a Jericó, y Zaqueo corrió lo más rápido que pudo porque él quería ver quién era Jesús, quería encontrarse con Jesús, cómo era ese hombre del que hablaba todas las personas. Pero cuando llegó, habían personas mucho más que él al frente, y la multitud le impidió ver a Jesús. Así que él tomó decisiones humanas, como tú y yo podemos estar tomando en ocasiones, para escuchar la voz de Dios. Y tomó la decisión de subirse a un árbol donde nadie le estorbara. Y de hecho, solito allá arriba en el árbol dijo: aquí nadie me puede impedir que yo lo vea. Pero cuando se subió al árbol, se dio cuenta que él no conocía a Jesús. ¿Quién de todas las personas que estaban pasando por ahí por el lado de él era Jesús? Él se olvidó. Él no sabía que allá en Isaías decía que verlo hemos, pero sin atractivo, para que le deseemos. Jesús no tenía una capa de oro. Jesús no tenía un manto especialmente bordado con el nombre de Jesús. No tenía una mitra de sacerdote en su frente. Jesús parecía un hombre normal, tranquilo y común. De hecho, la gente le dijo: nosotros sabemos que tú eres el hijo de un carpintero. Nosotros sabemos quiénes son tus padres y quiénes son tus hermanos. No todo el mundo vio la voz de Dios en la persona de Cristo Jesús. Aquí dice ahora que pensando él verle para saber cómo era cuando había de pasar por allí, dice que como vino Jesús a aquel lugar, mirando entonces Jesús hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, bájate del árbol. Versículo 4 y 5, porque hoy es necesario que more yo en tu casa. Gloria a Dios. Hoy es necesario que me quede en tu casa. Gloria a Dios. Y yo quiero que tú sepas que eso trae problemas a veces, porque a veces los hombres tienen que tomar decisiones, los esposos, sin consultar a su esposa. Te pregunto, ¿cómo Zaqueo le iba a decir a su esposa que él iba en camino con Jesús de Nazaret? Que preparara la mesa, un cuarto, que preparara el baño, que le preparara comida. ¿Cómo? No habían beeper, no había nada de lo que nosotros tenemos ahora. Y nosotros a veces nos molestamos porque alguien no nos llamó por este aparatito llamado teléfono o celular. Pero si eso no lo había antes. Nosotros necesitamos saber que si se puede, amén, eso es un beneficio. Mi amor, voy de camino, voy a reducir la velocidad, te voy a dar 25 minutos porque llevo a fulano de tal en mi carro, lo encontré por el carro, sin texto, sin WhatsApp, sin nada de esas cosas. Y dice aquí que él entonces descendió a prisa, versículo 6, y tú y yo necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y te voy a decir uno de ellos. Aquí dice que uno de los cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida es no mirar a las personas por su apariencia, por lo que fueron o dejaron de ser. ¿Quién era Zaqueo, dice la Biblia? Era un publicano, un cobrador de impuestos. Trabajaba no para Israel, trabajaba para Roma. Trabajaba no para bendecir a Israel, sino para extorsionarlo. Trabajaba no para el pueblo de Israel, sino para el gobierno o hacienda de aquel tiempo. Aquí dice
que a pesar de eso Jesús le dijo, es necesario que more yo en tu casa. ¿Entendiste que uno de los cambios que nosotros tenemos que hacer conforme a la voz de Dios es aprender a amar y aceptar a las personas tal y como son? ¿Te diste cuenta que nosotros en ocasiones juzgamos a las personas solamente por las apariencias o solamente por lo que vimos? De hecho, si nosotros hubiéramos visto a los dos ladrones en la cruz, ninguno de ellos, conforme a nosotros, se hubiera salvado. Si nosotros hubiéramos visto la calidad, la forma en que la mujer samaritana, en su forma de vestir, se encontró con Jesús, no hubiéramos pensado que ella hubiera dialogado con el Creador encarnado en esta tierra. Si nosotros hubiéramos visto a la mujer adúltera llevada, tomada en el adulterio, tirada frente a Jesús sin ningún tipo de ropa, jamás hubiéramos pensado nada bueno de ella. Pero aquí dice que Jesús usó la historia para enseñarle muchas cosas a su pueblo, a sus discípulos, en 10 versículos. Dice allí, entonces descendió y recibió a Jesús gozoso. Y viendo esto, muchos murmuraban diciendo, ¿cómo ha entrado en la casa de un hombre pecador? ¿Y qué éramos nosotros antes de que Jesús nos encontrara? ¿Qué somos nosotros ahora mismo? La diferencia era que éramos pecadores. Antes no sabíamos ni dónde estábamos porque estábamos en tinieblas y ahora estamos en su luz admirable. Antes no teníamos derecho a nada y ahora tenemos derecho a heredar el reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. Así sea. La palabra de Dios dice claramente que entonces, a pesar de que muchos murmuraban, Jesús aclaró un concepto que también debemos cambiar en nuestras mentes, que es la salvación. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, el 50% se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más o 4 veces por encima. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque este también es hijo de Abraham. Necesito que tú sepas que la Biblia dice, Jesús le aclaró a las personas de aquel tiempo diciendo que Zaqueo era hijo de Dios. ¿Te diste cuenta que tu vecino es hijo de Dios? ¿Te diste cuenta que tu hermano, hermana, aunque no vengan a tu iglesia, son hijos de Dios? ¿Te diste cuenta que las personas con las que tú te rodeas y te codeas en tu trabajo son hijos también de Dios? Simiente de Abraham, todos. La palabra de Dios dice, hoy llegó la salvación de Dios, entra en tu vida. Zaqueo, desciende del árbol. Esa es la voz. Hoy es necesario que more yo en tu casa. Y eso Zaqueo no lo pensó 2 veces. Zaqueo descendió del árbol, recibió a Jesús gozoso, lo llevó derechito hasta su casa y antes de llegar a su casa dijo, yo quiero cambiar. Y te propongo que me ayudes a hacer este cambio. La mitad de mis bienes se la voy a repartir a los pobres. Me voy a quedar solamente con el 50% de mi propiedad o de todo lo que yo tengo. Pero a todos los que les he robado, yo le voy a devolver 4 veces esa misma cantidad. Si tú sacas matemáticas, eso es álgebra. Yo siempre lo he mencionado. Eso es A es igual a B más C. Sácalo para que veas que te vas a dar cuenta que Zaqueo se quedó sin nada. Si Zaqueo hubiera tenido 10 millones de dólares, que está perdido, y este era uno de ellos. La pregunta es, ¿te diste cuenta que para que el reino de los cielos se llene de personas, como dice Apocalipsis, la voz de Dios te está diciendo que tú y yo tenemos que cambiar nuestros conceptos de salvación, nuestros conceptos de cómo miramos a las personas, que tú y yo necesitamos cambiar de perspectiva y saber que Dios está buscando gente que nosotros ni nos imaginamos y que necesitamos orar por ellos? Si tú quieres por un momento, déjame cerrar ahí este capítulo y vamos a la parte final, encontrada en Juan capítulo 3.
Zaqueo, y el otro era rico dentro de la iglesia, Nicodemo. Uno ocupaba un puesto alto acomodado llamado Nicodemo. Pero cuando Jesús se encuentra con Nicodemo de noche, dice la Biblia, que Nicodemo le dijo: yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces a menos que Dios no se lo permita, o a menos que no venga de Dios. Y Jesús lo cortó rapidito, porque el sermón no se puede alargar más de ahorita, más de 5 minutos más o 10. La palabra de Dios dice que Jesús, versículo 5, dice: si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y él dijo: pero ¿cómo se hace eso? Y Jesús le dijo más adelante, lo puedes leer con calma después: y tú que eres el uno, lo que Dios preguntó en Génesis capítulo 2 y lo que Dios preguntó en Génesis capítulo 3, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó lo que sabes? Porque a veces nosotros pensamos que no tenemos nada que cambiar, pero la palabra de Dios nos invita constantemente a analizar todas nuestras creencias, todo lo que nosotros vemos, toda situación con la que nos encontremos, nos invita a ponerla a la luz que emana de la palabra de Dios, para saber si estamos creyendo algo correcto. Hoy puede llegar al Padre si no es por Él, no hay otro nombre. Él es el único. La palabra de Dios dice entonces que si tú y yo no sabemos la importancia de cambiar, jamás podremos entender la importancia de lo que Nicodemo era un maestro del Mesías. Él no estaba todavía aún hablando con la voz de Dios encarnada en esta tierra. Él todavía no sabía si Jesús era o no el Mesías. Y Jesús le narró la historia de Moisés. ¿Tú te recuerdas lo que hizo Moisés? Sí. Hizo una cruz y puso una serpiente de bronce. ¿Y qué sucedía? Todo el que miraba la serpiente de bronce, aunque estaba a la distancia, no estaba en el Empire State Building, no era del tamaño del estado de Nueva York. La Biblia dice que la tribu de Dan quedaba a 3 días de distancia del santuario. El santuario estaba en el medio de todo el pueblo de Israel. Si algo te picaba en la tribu de Dan, ¿cómo tú veías el estandarte? Era por fe. Tú tenías que levantar tu vista y saber que en esa dirección estaba tu salvación. Y ahora Dios dice a Nicodemo, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz del Calvario, entendió el simbolismo y aceptó que la voz de Dios para él era Jesús de Nazaret. Y lo aceptó de lleno. Y por esa razón tenemos la historia aquí contada. Aquí dice ahora que Nicodemo aceptó al Señor Jesús. ¿Qué dice entonces Juan capítulo 3? Juan capítulo 3 dice que la salvación es por gracia. Juan capítulo 3 dice que la voz de Dios me indica a mí que tú y yo necesitamos un Salvador. Y necesitamos cambios. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Te diste cuenta que la palabra de Dios dice que Dios desea declararnos nuevas criaturas? Eso es nacer de nuevo. Que Dios desea que nosotros seamos renovados. Eso es nacer de nuevo. Pero si tú y yo aceptamos al Señor Jesús por fe en el pasado, y cuando éramos pecadores, y cuando no sabíamos nada de lo que Dios tenía para con nosotros, vinimos a Él con corazón dócil y entregamos lo que nosotros éramos a Dios tal y como éramos. Nos entregamos a Él porque así Él lo pidió y lo hicimos por fe. ¿Cómo quieres caminar hoy día? Porque no puede ser de otra manera. El cristiano tiene que andar por fe y no por vista. La palabra de Dios dice entonces que si tú y yo queremos escuchar en el tiempo final la voz de Dios como la escuchó Zaqueo y como la escuchó Nicodemo, tienes que cambiar. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo dijo eso?
¿Cuántos años había enseñado Nicodemo las cosas que él enseñaba? Pero no eran las correctas. Jesús todavía dice, la voz de Dios aparece en el tiempo de Zaqueo y en el tiempo de Nicodemo para decirnos que la salvación es para todos aquellos que son hijos de Abraham. Y todos nosotros somos hijos de Abraham. Que la salvación es un cambio en tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Algunas personas dicen, no, pero yo no necesito bautizarme. Pues si yo no soy yo el que te estoy pidiendo bautismo, es Dios. Aquí dice, tienes que nacer de agua y de espíritu. Aquí dice eso. La voz de Dios dice eso. Hoy, si tú y yo queremos regresar a nuestros hogares, entonces te digo lo siguiente. Atrévete a cambiar. Dios te lo pide. Y lo resumo con esta frase. Dios le dijo a la mujer samaritana, tienes que cambiar de agua. Y ella lo hizo. Jesús le dijo, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, ríos de agua viva correrán por su vientre. ¿Cuándo vas a beber de eso? Eso es agua viva y verdadera. Dios le dijo a María de Magdala, tienes que cambiar, vete y no peques más. Y ella cambió en el nombre del Señor. Y después tú ves a María a los pies de Jesús, de lo que Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte y nunca le será quitada. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te convertiré en pescador de hombres. Y él siguió a Jesús y Jesús lo hizo. Le cambió las redes de tela por redes espirituales y le cambió la pesca por pesca de hombres. Y lo hizo para gloria y honra de Dios. Y cuando Pedro volvió a tirar la red, sobre 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aceptaron al Señor Jesús de primera intención. Gloria a Dios por eso. La palabra de Dios dice que cuando Dios llamó a Zaqueo, Zaqueo se atrevió a compartir sus riquezas con el mundo que le rodeaba. Cuando llamó a Nicodemo, aunque Nicodemo quedó impactado por Jesús, todavía quedó aquí, en el anonimato. Pero cuando vio a Jesús en la cruz, salió de frente y dijo, yo soy un seguidor de él. Y por esa razón tenemos la historia de Nicodemo. Necesito decirte entonces esto. Pastor, ¿por qué me invita a cambiar? Porque todavía falta que cruces al otro lado. Tú solamente te montaste en el barco, pero todavía falta llegar a la otra orilla. Tienes que cambiar y tienes que montar a más personas en ese barco. Y un montón de personas más tienen que ir contigo. Y el cielo se tiene que llenar por completo. Tú aceptaste al Señor Jesús y te pusieron la cota de justicia, pero esa cota de justicia tiene que ser lavada todos los días en la sangre del Cordero. Todavía falta testificar en el nombre de Jesús. Y todavía falta predicar el Evangelio a todo el mundo para que Jesús venga en gloria. Todavía falta el cumplimiento de Juan 14:12. Las cosas que yo he hecho, yo voy al Padre, allí es que está Él. Y desde allí nosotros demandamos que su voz cumpla lo que Él prometió. Que las cosas grandes que Él dijo que su iglesia, su gente, los que nacieron de nuevo, los que cambiaron, iban a hacer, que se hagan en el nombre de Jehová. Ahorita yo escuché que dijeron que el doctor Cruz, a quien este servidor ama entrañablemente, y a Mary también, el doctor Rosa, Mary es la que es Cruz, perdón, yo siempre le digo así, él me lo corrige también. Hablamos de él ahorita, que él está en el hospital. Este grupo que está aquí puede hacer lo que dice la Biblia. Allí dice, Maisonet, diles que tienen que cambiar. Mi voz se lo pide.
Y lo único que yo quiero que ellos aprendan, igual que tú, es que cosas más grandes que las que se hicieron en la palabra de Dios o que están escritas en la palabra de Dios todavía faltan por cumplirse. Léelo con calma. Juan 14:12. Cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes son los que las harán, porque yo voy al Padre. Amén, gloria a Dios, porque toda autoridad me ha sido devuelta y yo comparto esa autoridad con ustedes, dijo Jesús. Si cuando tú salgas de aquí quieres saber la importancia de la voz de Dios en el año 2022, esa voz te está diciendo, por favor, cambia en mi nombre, bebe de otra agua, come de otro pan distinto, vístete con otra justicia distinta a la que has tenido hasta ahora, aprende a levantar tu vista hacia el cielo, aprende a poner tu fe y tu confianza en el cielo, pon tu vista en Dios, en el autor y consumador de tu fe, y dile al cielo, Padre, cumple conmigo y con todas las personas que están en derredor mío tus promesas y tu llamado. Gloria a Dios. Necesito decirte esto último. ¿Sabes por qué me gusta ser un ministro del Evangelio? ¿Sabes por qué me gusta ministrar a otras personas? Porque nadie tiene la autoridad que tienen nosotros, los hijos de Dios, en este mundo. Nadie tiene esa autoridad solamente más que los hijos de Dios. Y Dios nos está diciendo, úsala, cámbiala. Recuerda que gente como Zaqueo también están incluidos, son hijos de Abraham. Recuerda que gente como Nicodemo también puede entender. Y recuerda que no hay caso difícil para Dios, porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso quiere decir que yo soy ministro, porque yo sé que tengo la victoria asegurada, y que en el nombre de Dios no hay caso que yo me encuentre que ya Dios no haya visto por anticipado y me haya dicho, Maisonet, solamente te pido, vuelve a nacer de nuevo y yo te daré toda la autoridad de mi espíritu, todo el conocimiento de tu palabra, todo el conocimiento de Dios y del cielo, vuelta en tu vida, y por su gracia tú y yo hagamos cosas más grandes que las que Él hizo, porque su voz te pide que cambies, y al cambiar vuelve a nacer